Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo número 20, versículos del 1 al 21. Nuestro tema es Dios prevalece sobre sus enemigos. Y ya vimos que el enemigo se enseñorea de los pecadores. Ahora vamos a ver que el pecado, hermanos, nos impide buscar la ayuda de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos números del 5 al 9, dice de la siguiente manera: volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Cuando estamos alejados de Dios, hacemos lo que hizo Acab. Tratamos de resolver las cosas a nuestra manera. Buscamos consejo, buscamos ayuda en otro lugar, menos en donde debemos de buscar lo que es en nuestro Dios. Lo primero que hace Acab en el versículo número 7 es que él vino y buscó el consejo, pero no el consejo adecuado, no el consejo de Dios. Dice: entonces el rey llamó a todos los ancianos del país. Él, en lugar de buscar la ayuda del Señor, trata de hacerlo a su manera, y lo que hace es empeorar la situación. También vemos que Acab está encerrado en su pecado y él cae en su propia trampa. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo número 22, Proverbios capítulo 5, versículo número 22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso era lo que le estaba pasando a Acab. En lugar de buscar la ayuda de Dios, estaba haciendo las cosas a su manera. No solamente eso, sino que la soberbia y la arrogancia conducen a la ruina. Primer libro de Reyes, capítulo número 20. Regresemos allí a la palabra del Señor y vamos a leer del versículo número 10 y el versículo número 11, que dice de la siguiente manera: y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Si nosotros hablamos de Ben-Hadad, el rey de Asiria, estamos hablando de un rey pagano. Si nosotros hablamos de Acab, rey de Israel, con su capital en Samaria, estamos hablando del rey del pueblo de Dios. Vamos a ver que la soberbia y la arrogancia, no importa de cuál de los dos lados, siempre conduce a la ruina. Ben-Hadad es el clásico ejemplo de aquel que no conoce a Dios y que cree que todo lo tiene bajo control. Él dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Él estaba confiado en su ejército. Eran 32 reyes los que le acompañaban en la batalla. Podríamos hablar de miles de soldados, ¿sí? Y él, como dice el texto que memorizamos en esta mañana, confiaba en sus carros, en sus caballos, en su ejército.
El tamaño de su ejército, si podemos especular, podría haber sido de unas 25,000 personas. Podríamos pensar que Ben-Hadad o los asirios tenían mejores armas que el pueblo de Israel y tenían, como dice el pasaje, carros herrados y caballos. ¿Qué tenía Acab, el rey de Israel? Ahora, el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, tenía razones humanamente para las cuales sentirse arrogante y creer que él iba a ganar la batalla. ¿Qué tenía el rey de Israel? El rey de Israel dice que tenía 232 hombres y 7,000, es decir, 7,232, dice el versículo número 15. ¿En qué confiaba él? Él era de lo peor que había en Israel. Y esto le conduce a ser un hombre arrogante y creer que con esos 7,232 iba a poder hacerle frente a un ejército de 25,000 personas. Ahora, en su misericordia, hermanos, Dios actúa en el momento preciso con un propósito. Miren lo que dice el versículo número 12 y 13. Y cuando él oyó esta palabra, es decir, cuando el rey Ben-Hadad oyó lo que le mandó a decir el rey Acab, que le dijo: no se alabe tanto el que se ciñe las armas como se las desciñe. Él oyó esta palabra estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. El rey escucha el mensaje del rey Acab y en ese momento él está embriagándose. El versículo únicamente dice bebiendo, pero si leemos el versículo número 16, podemos complementar la idea de lo que estaban haciendo. Dice: y salieron a mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas él y los reyes, los 32 que le acompañaban. Ahora, en ese momento, en el momento justo, en el momento exacto, Dios envía a su siervo. Y he aquí, dice el versículo 13, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy